Daniel capítulo 8. Gloria al Señor. Aleluya. Comenzaremos desde el versículo que van llegando. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Estamos hablando de Antíoco Epífanes, que vivió en el siglo II antes de Cristo y que hizo grandes estragos en el pueblo de Israel. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Algunos piensan que es una referencia al sumo sacerdote. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Aquí nos da la razón por la cual Israel fue derrotado y el templo fue profanado. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Padre amado, una vez más te suplicamos que nos pueda dar entendimiento, Señor, que nos pueda dar la revelación de la interpretación de esta tu bendita y santa palabra, para que nos pueda edificar. Señor, todo lo hacemos para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Nosotros no merecemos nada, Padre eterno. Así que, Padre, trae salvación y edificación a tu iglesia. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Y decimos todos un amén y amén. Cuando nosotros vemos a la humanidad, es probable que usted va a estar de acuerdo conmigo que existe un deseo desmedido en el hombre de ostentar poder, de tener poder, de ostentar grandeza y de ser admirado por las multitudes. Ese egocentrismo, soberbia, si queremos llamarle de otra manera, donde el hombre quiere ocupar un lugar para que la gente lo admire, para que la gente lo siga, no es algo nuevo de nuestra época, sino que a lo largo y a lo ancho de la historia humana podemos ver esos delirios, delirantes deseos de varios líderes que han buscado la dominación mundial. Es decir, nada de lo que sucede en este mundo es coincidencia. Todo hay un plan perfectamente preparado por Dios. Y todos estos hombres que desean grandeza, dominio, poder, simplemente nos están señalando al gran personaje del futuro que escatológicamente le llamamos anticristo, el cual va a lograr el objetivo que todos estos hombres han tenido de llegar a ser gobernantes mundiales. El anticristo lo va a lograr. Observen que lo que los impulsa a estos hombres es deseo de grandeza, ambición. Y muchas veces ellos tienen la creencia de que son el ser señalado para la época señalada, para el lugar señalado. Así se expresan algunos de ellos. En otras palabras, que tienen la creencia en un destino manifiesto. Es decir, nacimos para esto, nacimos para conquistar, nacimos para ser grandes, nacimos para ser admirados. Hace poco, por ejemplo, no sé si fue el domingo pasado o cuándo fue, que estuvo ese personaje en un estadio de fútbol, creo americano. Era fútbol americano que era. Dios mío.
y yo sé que las redes sociales están castigando a todos los que hablamos en contra de lo que se vio. Yo no lo vi, pero imagínense usted un evento que es visto por millones en las televisiones, por millones. Y el muchacho a sabiendas que hay una gran multitud de niños y niñas que están viendo ese gran evento, y el individuo inmoral, satánico, demoníaco, a cada instante agarrando su entrepierna. Dios mío, yo si no me hubieran dicho, mire lo que estaba haciendo, yo no lo hubiera creído. ¿Cuál es el punto de estarse tomando sus genitales mientras está en un evento donde hay millones de niños y niñas que están viendo eso? ¿Qué es lo que está promoviendo? ¿Qué agenda promueve? Es decir, su deseo de grandeza lo hace romper los moldes de moral, porque o usted es moral o es inmoral, cualquiera de las dos cosas. Pero quiero seguir con este tema porque simplemente me estoy refiriendo a que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganar más fama y de ganar más gloria y de ganar más poder y de ganar más gente que lo siga. Aleluya. Mire, figuras claves en la historia, como Alejandro Magno, el gran líder del imperio griego, que quiso conquistar todo el mundo de aquel tiempo. Genghis Khan, allá por el lado de los chinos, Mongolia, fue otro personaje que logró fama tremenda como conquistador. En las épocas más cercanas tuvimos allá por el 1800 a un Napoleón Bonaparte, al gran francés, al gran corso, que su deseo era ser el líder de todo el mundo. Regresamos a los tiempos de Jesús y vamos a encontrar a un Julio César que aspiraba, soñaba con ser también el gobernador de todo el mundo. Adolfo Hitler, en el 1944, que se inicia la Segunda Guerra Mundial, su deseo era conquistar todo el mundo conocido. Aleluya. Dominar, mandar, tener poder. Ahora bien, hay un fenómeno que llama ahora la atención. Y ojalá podamos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Porque cuando uno observa hoy el deseo desmedido de poseer, el deseo desmedido de tener dinero, de llegar algún día a estar quizás entre los 10 o entre los 20 hombres o mujeres más ricos del mundo. Y como ustedes pueden observar, solo aquí en los Estados Unidos, los primeros tres, en el primer lugar, 1, 2 y 3, hay 3 norteamericanos como los hombres más ricos, más millonarios de todo el mundo. Elon Musk, con su gran empresa de telos y SpaceX, que tiene nada menos que 700,000 millones de dólares. 700,000 millones de dólares. Tenemos a Jeff Bezos, el de Amazon. Tenemos a Mark Zuckerberg de Facebook. Ya tenemos a muchos otros hombres que, como Warren Buffett, el gran francés Bernard Arnault y otros más, que su gran deseo, que la gran pregunta que tenemos es, escúchenlo bien, porque por ejemplo el caso de Elon Musk, 700,000 millones de dólares y vive en una casita de 50,000 dólares. Tiene camisas y pantalones del mismo color, zapatos del mismo color, y mientras ustedes andan queriendo aparentar con unas, ¿cómo se llama? Hebillas, dicen los mexicanos. Nosotros decimos cinchos en El Salvador. Yo soy salvadoreño, así que voy a usar cinchos con las hebillas de la doble G. Así. Él anda con correítas de $5. ¿Entendió? Es decir, mientras nosotros aparentamos con unas grandes cadenas aquí con diamantes, ellos no aparentan nada.
Mientras los morenitos andan con cadenas que valen $10,000 trabados en el cuello, $20,000, ellos no andan nada. Porque el deseo de ellos es acumular, acumular, acumular y acumular. Aleluya. Mientras ustedes se ponen perfumes de qué, intrigue, seduction, las no sé qué, ellos simplemente agarran uno de esos rolos como el que yo uso, de a $2, creo que ni de $2 vale, $1 vale, va. A $2 vale, va. $2. La vendedora me dice que $2, pero ella me lo regala. Entonces, $2. Es decir, pero ¿cuál es el punto mío en esta noche? 700,000 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya se hizo viejo. Ya se hizo viejo. Ya a partir de hoy sus días, sus meses o pocos años que le queda están contados. Y entonces los 700,000 millones, ¿para qué? Simplemente para ostentar que en algún momento fue el hombre más rico de todo el mundo. ¿Y para qué? Yo creo que esto tiene la mente equivocada. Porque lo principal de lo principal es tener la seguridad a dónde vamos a pasar la eternidad. Y que conste que allá en el cielo no vamos a poder meter absolutamente nada. Absolutamente nada. Tus aretes, tus cadenas, tus vestidos, etcétera, etcétera. No vas a meter nada. Porque nada de esto material heredará el reino de los cielos, más que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, que será glorificado cuando Cristo venga. El esfuerzo del hombre de tener y tener. Y que aún en la recta final de nuestra vida tenemos el gran problema. ¿Y a quién le dejo esto? Fulano no lo merece. Fulana no lo merece. Es un problema. En cambio, el que no tiene nada se muere y en paz. Y los hijos no van a andar peleando por nada, ni los nietos por nada. Aleluya. Hay hijos y hay nietos que hasta le dan algo a los papás o a los abuelos para que se mueran con tal de heredar lo que les ha dicho que les va a dar. ¿Están aquí? ¿Tener para qué? ¿Para qué? Aleluya. Cuando nada nos llevaremos. Desnudo hemos llegado a este mundo y desnudo nos vamos a ir. Aleluya. Nada trajimos. Nada trajimos y nada nos llevaremos. ¿Lo están entendiendo? Bueno, hoy tenemos a un personaje que quiso llegar a ser grande, que también tenía ese deseo de grandeza. Aleluya, aleluya. Hay una palabra que resuena en mi mente y en mi corazón. Lo que hago, ¿con qué fin lo hago? Si voy a construir un templo para 5,000, 10,000, 20,000 personas, ¿con qué objetivo lo hago? Si quiero ser el mejor guitarrista, el mejor pianista, el mejor cantante, ¿con qué objetivo lo hago? Porque si no lo hago para la gloria del Señor, estoy perdido. Todo lo que hacemos tiene que ser para que el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. Aquí tenemos a esta figura, Antíoco Epífanes, con unos deseos desmedidos de grandeza. Aleluya. Le pregunté a una hermana un día de esto: ¿y usted cómo se siente, hermana? Ni fea ni bonita, me dijo. Vaya, dije, ¿usted está ubicada? Le dije. Usted sí está ubicada, le dije, porque me dijo, ni fea ni bonita. Y yo dije en mi interior, más fea que bonita. Entonces, o sea, para ser sincero, no. Pero, ¿cuál es la pila de ustedes de querer ser la más llamativa?
que hasta se pelean. ¿Quién es la más bonita? Se ponen al espejo. ¿Quién es la más bonita de la iglesia de Benecer? Y los varones, creo que de igual manera. ¿Quién es el más guapo de la iglesia de Benecer? Deseos de grandeza, deseos de ser admirados. Y el único que tiene que ser admirado y el único que tiene que ser grande es mi Señor y Salvador Jesucristo. Grandeza, deseos de grandeza desmedidos. Antíoco Epífanes. Por eso es que a Antíoco Epífanes lo ubicamos como uno de los precursores más sobresalientes del anticristo. Es decir, cuando buscamos en los anales de la historia un personaje que más o menos se identifique con ese personaje del futuro, el anticristo, nos conduce Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo este personaje? Aparte de lo que ya estudiamos en el mensaje anterior. Dominó, pero aquí está un detalle. Para poder dominar, usted necesita asesinar. Para poder dominar, usted necesita deshacerse de los enemigos, de los contrarios. Por eso todos los reinos que él dominaba tenía que asesinar a todos aquellos que eran un obstáculo para que él dominara, para que él gobernara lo que él quería gobernar. Tuvo que asesinarlos. Más adelante les voy a dar la cifra de a cuántos judíos mandó asesinar. Y la cantidad le va a parecer fuertísima, la cantidad de judíos. Porque el problema del judío es que el judío tiene una fe. Y el judío tiene un Dios. Y su fe no la vende, ni a su Dios no se vende, porque Dios no está a la venta, ni la fe está a la venta. Los que creemos en Dios mantenemos nuestra fe firme en Dios. Aleluya. Dominó, asesinó, blasfemó en contra de Dios. Y aunque ahora yo veo una tendencia hoy en estos tiempos, antes estos tipos de líderes uno podía fácilmente identificarlos porque estaban en contra de Dios. Ahora no, ellos asesinan en nombre de Dios. Nicolás Maduro y algunos otros personajes siniestros de la historia, Ortega en Nicaragua, asesinan en nombre de Dios. Quieren sostenerse, mantenerse en el poder en nombre de Dios. Y que es increíble que se gana a un grupo religioso cristiano para tener el apoyo de ellos. Este personaje siniestro, Antíoco Epífanes, no solamente blasfemó en contra de Dios, era un idólatra declarado. Adoraba a Júpiter. Es más, hasta decía que él era una manifestación de Júpiter, es decir, como un Dios encarnado, que es un fenómeno que ahora nosotros lo vemos, lo hemos visto a lo largo también de estos años anteriores, estos 2 siglos, de personajes que de repente aparecen en la historia diciendo que son Cristo mismo encarnado. Una de las cosas que hizo él fue profanar el templo de Jerusalén. Por eso el Señor habló en Lucas de la abominación desoladora. La abominación desoladora, que aunque es algo del pasado, también va a ser algo del futuro. Algo del futuro. Y para aquellos que están planeando quedarse del rapto de la iglesia, yo creo que la gran mayoría de aquí, de estos miembros de esta iglesia, quieren irse en el rapto de la iglesia. La gran mayoría quiere irse, ¿verdad? En el rapto de la iglesia. Nosotros aquí todavía seguimos creyendo que existe el rapto de la iglesia. Aleluya. Pero para aquellos que están planeando quedarse, y porque prácticamente el tiempo de la gran tribulación es el trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Hoy es el trato de Dios con la iglesia. Hoy es el trato de Dios con los gentiles. Es decir, si alguien no aprovecha hoy la oferta de salvación y que tenemos a un glorioso Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y juicio, y cuando la palabra llega, ahí está el Espíritu obrando en el corazón del pecador. En el tiempo del anticristo, en el tiempo de la gran tribulación, no va a ser de esa manera. No va a ser de esa manera. Bueno,
Así como aquel profanó el templo, el anticristo también va a profanar el templo. Por eso aquellos que todavía dudan que se va a construir un tercer templo, la Biblia lo afirma que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Así lo dice la Biblia. Y al haber profanado el templo, una de las cosas que logró fue la interrupción del sacrificio continuo. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de hacer el tabernáculo y de hacer todo lo que iba a hacer, los sacrificios, los ritos en el tabernáculo, Dios fue específico que la leña tenía que arder todo el tiempo en el altar. No podía haber un solo segundo que aquello se apagara. Tenía que haber siempre fuego, porque tenía que haber un sacrificio continuo en el altar de Dios. Por eso la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, hablándome a mí y hablándole a usted, dice que tenemos que tener un sacrificio vivo, agradable a Dios. Es decir, estar adorando a Dios, estar en contacto con Dios todo el tiempo. Pero él profanó el templo. Y cuando profanó el templo, ¿qué hizo? ¿Qué logró? Quitó el sacrificio continuo. Porque después de que el templo fue profanado, ya los sacerdotes no podían estar presentando los sacrificios a Dios en un templo profanado. Ojalá podamos entender lo que el Espíritu nos quiere decir a nosotros. Profanas tu templo y ya el sacrificio se interrumpe. Profanas el templo y el sacrificio se interrumpe. Aleluya. Hay una parte del versículo acá, del versículo 12, que lo leo desde ya, pero que dice: echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad, sepultó la verdad. Y tal como lo dice la palabra del Señor, los que no quieren creer a la verdad creerán a la mentira. Echó por tierra la verdad. Nunca como hoy hay un ataque directo contra la verdad. Querer destruir la verdad. Y nos quedamos asombrados con pastores, amigos, predicadores que nosotros conocemos, que son amigos y que de repente empiezan a predicar cosas totalmente fuera de la palabra del Señor, que quieren sepultar la verdad. Pero la verdad de Dios siempre brillará, porque siempre habrá alguien que proclame la verdad de Dios. Aleluya. Pero aquí hay algo también interesante cuando dice: hizo cuanto quiso y prosperó. Hizo cuanto quiso y prosperó. El impío prospera. El impío va para adelante y piensa que simplemente no está haciéndolo mal porque está prosperando. Prosperidad no es sinónimo de bendición de Dios. Prosperidad no es sinónimo de bendición de Dios. Este hizo lo que quiso y prosperó para su propia perdición. Para su propia perdición. Porque mire, Dios sigue sentado en su trono. Y Antíoco Epífanes no queda ni polvo de los huesos de él. Alaben a Dios en esta noche. Un acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Y a esto yo le pongo mucha importancia, porque para mí no me interesa que también vaya un pueblo. No me interesa, sino cuál es su posición en cuanto al pueblo de Israel. Si un gobernante, su país va bien, pero está en contra de Israel, ese gobernante no es de la línea de Dios. Y si no es de la línea de Dios, es de la línea del diablo. Lo digo directamente, porque no puede haber dos: o es de Dios o es del diablo. Y uno de los distintivos que se van a poder ver que un gobernante está bien ubicado, es decir, en lo que vamos a preferencia espiritual se refiere, es que este gobernante
tiene alianza con el pueblo de Israel, respalda al pueblo de Israel, defiende al pueblo de Israel, porque queramos o no queramos, el pueblo de Israel sigue siendo y será siendo el pueblo de Dios. Aleluya. Hace años, hace muchísimos años, el Señor trató conmigo. Y cuando pusimos los primeros distintivos de Israel en nuestros púlpitos, en nuestra insignia de guerra, de lo que era el simbolismo de la iglesia, nuestras camisas, nuestras chamarras, nuestras gorras. Iglesia Benecer era una iglesia pequeña. Cuando adoptamos los símbolos de Israel y que empezamos a orar por la paz de Jerusalén y a pedir por el pueblo de Israel, la bendición de Dios llegó a esta iglesia. La bendición de Dios llegó a esta iglesia. Y la bendición de Dios llegó a mi vida. Y yo lo pude ver desde antes de hacerlo, que era parte de lo que tenía que hacer para la bendición de Dios. Este Antíoco sometió al pueblo elegido. Quiso que adoptara las culturas y las costumbres griegas. En aquel tiempo se llamaba helenizar. Hoy se llama mundanalizar. Parece que no lo entendieron. En aquel tiempo la estrategia de Antíoco Epífanes era helenizar. Ahora la estrategia del anticristo, porque siempre está el espíritu del anticristo, es mundanalizar. Y pareciera como que las iglesias han abierto de par en par las puertas, los aguanes, las ventanas para que el mundanalismo entre a la iglesia. Por eso van a ver ustedes hoy tremendos grupos musicales que tienen como que si fueran conciertos mundanos, con luces, con humo, con estruendo, con brinco, con griterío. Oh Dios, que Dios nos ayude. Aleluya. Un día de estos me espanté. ¿Y por qué no decirlo? Lo voy a decir, pero me espanté. Porque hoy en algunas iglesias nuestras pentecostales pensamos que estar, según ellos, danzando y haciendo esto, haciéndole así, es danza, según ellos. Y cuando alguien me dijo, le quiero compartir algo, y que a mí no me gusta que me compartan nada porque no tengo tiempo para nada, pero me llamó la atención. Una sesión espiritista de hechicería africana, donde los africanos empiezan sus, así le llaman ellos, sus cultos, ¿no? Sus servicios hechiceros, invocando a los demonios. Y Dios mío, yo me quedé espantado cuando empecé a ver a unas señoras ahí, bla, 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 diciendo su palabrerío, y empezaron a mover su cabeza, a mover el pelo de esta manera, como en círculo, haciéndole así como en círculo, que yo lo he visto en algunas manifestaciones dentro de la iglesia del Señor, que empiezan a mover el pelo así. Pero lo que me dejó en shock, y que el siguiente día se lo compartí a mi hermano, mira, le digo, busca este video, porque la danza de ellos es idéntica a la que se ve ahora, con ese movimiento que están haciéndole así, lo mismo, el mismo movimiento. Y yo me quedé, Dios mío, ¿qué será? ¿Será decir, o será que el enemigo quiere imitar? Pero me doy cuenta que estos africanos por siglos han sido hechiceros, por siglos han practicado eso. Es decir, tenemos que pedirle discernimiento al Señor para saber lo que es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Aleluya. Quiso helenizar al pueblo judío. Hoy dije, hoy el enemigo trata de mundanalizar a la iglesia. Y no pregunte sobre ello, Señor. Aleluya. El punto es que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros somos de Cristo, propiedad de Cristo.
Aleluya. Y no tenemos nada que ver con el mundo, ni con las modas del mundo. ¿Me entendió? Por eso cuando me quiero vestir como los del mundo, andar pantaloncitos que hay que echarse aceite para que entren, andar con camisetitas para andar enseñando las chichitas a los hombres. ¿Qué es eso de un varón? Usted es un varón, es un hombre de Dios. Representa a Cristo. Así que vístase decentemente para agradar a Cristo. Aleluya. Bueno. Este Antíoco utilizó asesinatos, violencia para querer doblegar al pueblo judío. Y les ofrecía, así como el diablo a Jesús en el monte de la tentación: miren, si ustedes se portan bien, les voy a dar esto y esto y lo otro. El punto es que me vean a mí como un Dios prácticamente. Y ellos decían: no, nuestro único Dios está en los cielos, nuestro único Dios está rodeado de querubines, nuestro único Dios está allá en el trono sentado gobernando el mundo. Aleluya. Y nosotros hoy tenemos que entender que al único que adoramos, al único que seguimos, al único que glorificamos es a Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Dónde queda el presidente americano? Él no es Dios. ¿Dónde queda el gobernador de Texas? Él no es Dios. Nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra entrega es al único que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que hizo Antíoco Epífanes? Se lo voy a describir. Pero en diciembre del año 168 antes de Cristo, venía regresando de una derrota de Alejandría. Lo habían derrotado allá en Alejandría, allá en la parte norte del África, allá por Egipto. Ordenó a sus generales que se apoderaran de Jerusalén en el día de reposo. Por eso dijo Salomón: nada es nuevo debajo de la tierra. Los enemigos de Israel han regresado a la historia y ellos han visto cuando el pueblo de Israel es vulnerable. Y por eso ustedes se van a recordar de la famosa guerra de Yom Kippur, que en un día de reposo, cuando el pueblo judío está en su mejor dedicación a Dios, fueron atacados por todas las naciones árabes que pensaron que iban a destruir, aniquilar al pueblo de Dios. Mas sin embargo, en unos cuantos días era al revés. Era Israel apoderándose de todos los territorios árabes, que si la ONU no hubiera intervenido, Israel iba prácticamente conquistando todas las naciones alrededor de él. Entonces simplemente es porque la mano de Dios está con ellos. Pero ellos, este Antíoco, en un día de reposo, llegó y mientras el pueblo de Israel estaba adorando a Dios, mientras el pueblo de Israel glorificaba a Dios, fue y puso la imagen de Júpiter, de Zeus pues, en el altar, en el lugar santo. Ahí fue a poner la estatua de Júpiter. Y delante de la estatua de Júpiter, en el altar donde se hacían los sacrificios santos, sacrificó una cerda. Sacrificó una cerda, la derramó cuando es el animal más impuro e inmundo para el pueblo judío, y todo el jugo lo derramó sobre el altar. El pueblo lloró porque había sido profanado el altar del sacrificio a Dios. Creo que lo que sucedió en aquel tiempo, prácticamente aquello fue corto a lo que vemos hoy, como los altares han sido profanados y en vez de ser luz, ahora como que proyectan más tinieblas que luz. Que Dios tenga misericordia de la iglesia del Señor. Aleluya. Mató, de acuerdo a los datos que tengo por acá, 100,000 judíos. 100,000 judíos.
Hay dos libros que, aunque no están en nuestras Biblias, yo les recomiendo que lo lean. Están en primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Pero en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 1, versículo 29, aunque no es Biblia, son libros históricos importantes, pero en primera de Macabeos 1, 29 al 32 y primera de Macabeos 1, 52 al 61 describen cómo Antíoco persiguió a los judíos. En primera de Macabeos 1, 41, 50 describe la blasfemia, cómo blasfemaba contra Dios. Él fue el responsable de la muerte de más de 100,000 judíos. Usted dirá que poquito, Hitler mató a 6 millones, pero en aquel tiempo la población era poca, de tal manera que cuando los números se comparan, Antíoco Epífanes mató a más proporcionalmente que los que mató Adolfo Hitler. ¿Saben? Que aquí es donde entramos al tema hoy, lo importante de nuestro tema hoy. Aunque no me pusieron las citas de primera Macabeo, los perdonamos porque hubiera querido que las hubiéramos leído. Pero oiga lo que dice aquí la Biblia en el versículo 12. Y a causa de la prevaricación, diga conmigo, prevaricación. Dígalo 3 veces para que nunca se le olvide. Prevaricación. Pre es antes. Es decir, prevaricación es hacer algo que usted sabe que no lo debería hacer. Aleluya. ¿No es cierto que todo lo malo que hacemos nosotros sabemos que no deberíamos hacerlo? ¿Lo saben o no lo saben? Aleluya. Prevaricación. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios nos ha hablado claramente en esta palabra lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable a Dios, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios, lo tenemos en su santa palabra, de tal manera que cuando accionamos, cuando apretamos el gatillo, sabemos que estamos prevaricando. Aleluya. Aleluya. Y dele gracias a Dios cuando allá en su interior sabe, hay una campana, hay una voz que le dice no debes de hacerlo, porque esa es la voz del Espíritu Santo que está en usted para redarguirle que no debe de hacer lo que está tratando de hacer. Prevaricación. Lo tremendo es que la Biblia dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿A quién le fue entregado? A Antíoco Epífanes. Lo voy a decir con tristeza, pero pareciera como que estuviéramos perdiendo la batalla. Pareciera como que el enemigo está ganando más terreno. Y lo digo con tristeza, porque en la iglesia del Señor Jesucristo, sus números dejaron de crecer hace muchísimo tiempo. Las iglesias, cada año, en vez de poner que han aumentado, que han ganado o que han bautizado, cada año es menos y menos y menos y menos. ¿Están aquí? Cada vez es menos. Por ejemplo, aquí tenemos hermanos como Blanca, como hermano Adán Navarrete, que vienen de la iglesia Elín del Salvador. Esa iglesia Elín en un momento llegó a tener 120,000 miembros. Ahora no tiene más que como 10,000, 12,000 personas. Es decir, menos 100,000 personas. Y pudiera hablar de algunos otros ministerios más, que es una decadencia tremenda. Por eso nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre poderosa del Cordero, la sangre del Señor. Porque cada día la decadencia es más y más y más y más y más.
No estoy criticando a nuestros cantantes porque hacen lo que pueden para estimular la alabanza. Pero ¿se han fijado ustedes cómo cuesta que ustedes digan un gloria a Dios? Que cómo cuesta que ustedes digan un aleluya. Que cómo cuesta para que ustedes estén prendidos en el Espíritu. Y que cómo cuesta y que tienen que echarlas todas para que ustedes ahí pasivos, como que se estuvieran en un freezer, cuando antes un poco de alabanza y el pueblo estaba prendido en el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Yo vengo de ese tiempo de verdadera danza en el Espíritu, de danzar en el Espíritu, de sentir la gloria de Dios, de sentir un poder dentro de uno que prácticamente tiene que agarrarse de un púlpito, porque si no se agarra, uno siente que va a salir volando. Aleluya. De sentir que algo corre por las venas. Aleluya. Ahora no. Nuestros cantantes cristianos imitan a los diabólicos del mundo. Y dice, aprendiéndole a aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel que tocaba acordeón colombiano, ¿cómo se llamaba? Niceto Molina, vaya. Que él en sus conciertos, cada vez que iba a cantar, vamos a cantar la canción del borracho. Y dice, y ahora vienen los nuestros diciendo lo mismo. No lo haga, no imite al mundo. Ustedes de otro nivel. Aleluya. Pero lo mismo que se dan en los conciertos mundanos, vienen los cristianos y quieren repetir lo mismo. Aleluya, aleluya. Ayúdame, Señor. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército a Dios. ¿Quieren que les diga algo? Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Aunque usted no lo crea. Pero muchos de los jovencitos suyos ya probaron el alcohol, ya probaron las drogas y ya probaron sexo. Y usted ni cuenta se ha dado. Y muchos de ellos tienen unos cuestionamientos con Dios terribles. ¿Por qué? Por lo que les están sembrando en la escuela. Por eso en estas próximas elecciones les dije a ustedes, si tienen la habilidad para votar, voten por algunas propuestas buenas que vienen. Y una de ellas es que se prohíba enseñar en las escuelas lo de género. Que se prohíba ayudar a las clínicas de aborto y cambio de género, cambio de sexo. Y aunque esa es una lucha terrible, aleluya, pero la iglesia se ha debilitado. La iglesia no se está pronunciando. Y muchos púlpitos nada más son púlpitos de entretenimiento. Entretenimiento y entretenimiento. Cuando tenemos que proclamar la verdad de Dios, aunque no le guste al mundo y no le guste al diablo, la verdad de Dios tiene que relucir. Cuando vamos a la historia de Israel en ese tiempo, el gran problema comenzó con los líderes judíos. Los líderes judíos se desviaron del llamado, se desviaron de la comisión. Invitaron al pecado que entrara en el pueblo. Y entonces el juicio de Dios vino sobre ellos. ¿Por medio de quién? Por medio de Antíoco Epífanes. En otras palabras,
aquí vengo a donde yo quiero llegar al mensaje. Antíoco simplemente era un agente que Dios estaba utilizando para castigar a un pueblo que se había apartado de Dios. Una gran verdad que les voy a decir hoy. Estos últimos meses, la angustia que se ha vivido con esta situación de migración. ¿Saben ustedes en parte a qué se debe? A que la iglesia ha perdido su valor. La sal ya no está salando y la luz ya no está alumbrando. Ya no hay esa autoridad. Digo, pregunto, ¿cuándo antes un animal de esos se hubiera atrevido a llegar a un templo, entrar a un templo, querer sacar a alguien de un templo? ¡Nunca! Los templos eran respetados. Los que andaban una Biblia eran respetados, porque no la andaban nada más de adorno. Era la espada de la fe la que andaban con ellos. Pero ahora saben que como cualquiera anda una Biblia de adorno. ¿Por qué de adorno? Porque nunca la leen. Porque pasa más tiempo viendo cosas en su teléfono que leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Ya voy a terminar. Tengo que levantarme temprano, tengo que viajar 10 horas mañana. Pero el primer ataque de Antíoco en contra de los judíos, ¿sabe a qué se debió? Porque había rivalidad acerca de quién iba a ser el sumo sacerdote. Es increíble. En ese tiempo el sumo sacerdote era Onías III. Y de acuerdo a la historia dice que era un hombre bastante, ¿qué diríamos? Que se conservaba en la fe. Pero a ellos no les convenía alguien así. No les convenía un líder que les enseñara la palabra. Este mensaje, como yo lo predico, no es del agrado de muchos. Pero es increíble. Todas las mañanas a las 7:30, como algunos de ustedes me lo han testificado, aunque no me gustaba, lo oía. Y hasta de repente dice que los niños le decían: no vas a poner al gritón. Y ahora aquí estamos, alabando a Dios, glorificando a Dios. Aleluya. Porque algunos fueron tan sinceros y dicen: sí, lo que sí era tan fuerte, especialmente cuando hablaba que las mujeres tenemos que someternos al marido. Pero después, cuando leí los versículos, me di cuenta que así era. Aleluya. Aleluya. Onías era el sumo sacerdote y les enseñaba la palabra. Pero ellos querían a alguien que les enseñara que le vienen días mejores, que lo mejor está por venir. A alguien que le soltara la palabra. Te voy a soltar la palabra. ¿Cómo les encanta? Ven tú, te voy a profetizar. Les encanta, les fascina el protagonismo. Cállense, que les conviene. Y entonces sobornaron a Antíoco, uno llamado, lo voy a decir en español, Jasón. Jasón. Sobornó a Antíoco para que le diera el cargo de sumo sacerdote. Lo tremendo es que este Jasón era hermano de Onías. Y sobornó a Antíoco y quitó Antíoco a Onías y puso a Jasón como sumo sacerdote. ¿Por qué?
Porque el pueblo quería oír lo que a ellos les gustaba oír. ¿Están aquí, hermanos queridos? Creo que este es uno de los pocos lugares donde usted oye lo que no quisiera oír, lo que les molesta, lo que les hace cosquilla. Pero ¿a dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Después vino Menelao. Menelao era hermano de Onías y hermano de Jasón. Y llegó donde Antíoco y le dijo: mira, aquel te dio 100, yo te doy 200. ¿Y de dónde los vas a conseguir? No, le dijo, solo poneme ahí en el puesto de sumo sacerdote y verás que yo te los doy, le dijo. Vaya pues, le dijo, si me vas a dar 200, le dijo, que él solo 100 me dio, le dijo, dame 200 y te pongo en el puesto de sumo sacerdote. Y entonces le quitó el puesto a Jasón y puso a Menelao. ¿Y qué hizo Menelao para pagarle? Empezó a vender los tesoros de oro del templo, lo que había sido consagrado a Dios. Y que lo digo en esta noche, lo que ha sido consagrado para Dios no puede ser usado para nada más que solamente para Dios. Usted ha sido consagrado para Dios. Pobre de usted si se va a meter a un prostíbulo. Pobre de usted si se va a meter a un bar a ver mujeres chulonas. Pobre de usted si lleva dinero para ponerle, le va a caer un rayo en seco. Porque usted es propiedad exclusiva de Dios. Usted es de Dios, usted es propiedad de Dios. Entonces llegó Onías, al que habían depuesto, y le dijo a su hermano Menelao: lo que estás haciendo no es correcto, que está vendiendo los tesoros del templo. Esto ha sido consagrado para Dios. Y la respuesta de Menelao fue: ¿y a ti qué te importa? Y lo mandó a asesinar a su propio hermano. Jasón, el otro que había dado 100 por el puesto, reunió un ejército para ir a pelear el lugar que según él le correspondía al otro que ya era sumo sacerdote, a Menelao. Es decir, estoy diciéndoles cómo era el ambiente espiritual que había. Y usted pudiera decir: bueno, pastor, y ahora no hay mucha diferencia. Hermanos que no se hablan con otros hermanos. Iglesias que no se llevan con otra iglesia. Es un espíritu del diablo. ¿Cómo es que puedes orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes orar hablando de tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no te bendice. Aleluya. Alaben a Dios en esta noche, pues. Aleluya. Ese es el ambiente que hay. De repente hay, hermanos, y lo voy a decir así claro, rebeldes que se van de una congregación y te encuentran en la calle como que si tú les has hecho algo. Si son ellos los que han obrado mal, ellos son los que deberían arrepentirse, ellos son los que deberían de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a los hermanos y pedirle perdón a los ministros de donde han salido, porque no salieron con la bendición de Dios. Y uno, aleluya, eso es lo que tenemos hoy. Pero yo a ustedes les enseño: ustedes amen sin igual, amen a todos, pidan por todos, clamen por todos.
Nosotros no tenemos amigo. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Aleluya. Aleluya. Bueno, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que todo lo que hizo Antíoco Epífanes fue con la voluntad permisiva de Dios. Todo lo que este gobierno aquí en los Estados Unidos está haciendo es con la voluntad permisiva de Dios. Todo lo que ocurre en el mundo es con la voluntad permisiva de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que sucede. ¿A causa de qué? A causa de la prevaricación. Es decir, ahora sí, un penalti para nosotros. Los culpables de lo que está sucediendo en el mundo somos nosotros, la iglesia, que ha perdido su sabor, ha perdido su autoridad, ha perdido dominio. Aleluya, aleluya. Es decir, es la iglesia la que tiene que despertar, es la iglesia la que tiene que erguirse, es la iglesia la que tiene que volver a las sendas antiguas, no dejándose mundanalizar, sino ser luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Tenemos que regresar al altar. Tenemos que regresar a la palabra. Aleluya. Ver donde el enemigo nos ha querido invadir y mantenernos fieles a Dios y fieles a su santa palabra. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén lo que tienes. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12, la palabra nos dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Jeremías 6:19, hablando de los pensamientos del hombre, viene Jeremías y nos dice en el capítulo 6 versículo 19, Jeremías capítulo 6 versículo 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Una de las cosas terribles, Jeremías 17:10, y aquí terminamos. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él tiene que venir a ser de nuevo el rey de nuestra vida. El rey de nuestra vida. Pueblo, iglesia, maldito el hombre que confía en el hombre. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Amado Padre Celestial, este es un mensaje de reflexión. Dios, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando venga el tiempo Él los exalte, Él los levante. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida. Tú tienes que estar siempre en mi mente, Señor.
en mi corazón. Señor, contra viento y contra marea, mantener nuestra fe, mantener nuestras convicciones y confesar: creo en Jesús. Creo en Jesús, aunque otros no crean. Sigo a Jesús, aunque otros no lo sigan. Te alabaré, aunque otros no te alaben. Te glorificaré, aunque otros no te glorifiquen. Esta iglesia, Benecer, se mantendrá fiel a tu palabra. Señor, no vendemos nuestras convicciones, no vendemos nuestra fe, no la empeñamos. Somos tuyos, oh Jesús. Digan amén en esta noche, digan amén en esta noche. Ahora yo quiero dos valientes que todavía no tienen a Cristo Jesús, que no tienen el inmenso amor de Dios en sus corazones y que en esta noche quieren rendirle su vida a Él. ¿Hay alguien en esta noche que levanta su mano y que me diga: Pastor Pineda, ore por mí, pray for me? Necesito a Jesús. Vengan a Jesús en esta noche. Vengan a Jesús. Y mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento, Dios te bendiga, bienvenido, eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento. ¿Hay alguien más en esta noche que quiera venir al Señor? ¿Alguien más quiere recibir el amor de Dios en sus corazones? Esta es la última invitación. Mi pensamiento eres tú. Por favor, levante su mano al cielo. Y quiero que repitan esta oración. Quiero que digan: amado Padre Celestial, te doy gracias porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, para ser tu hijo. Y hoy confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde hoy soy salvo, soy salvo, soy hijo de Dios y lo creo. Amén, amén y amén. Allá le van a regalar una Biblia.